Bueno, chicos, en primer lugar les saludo, disculpándome porque estas últimas 2 semanas no se han podido hacer las ayudantías presencialmente. La semana anterior estuve un poco enfermo y por lo tanto no se hizo la ayudantía y esta semana iba a ir solamente uno de ustedes, entonces em, también se prefirió por hacer online. ¿Ya? Agradezco a ustedes también la disposición que tienen para poder hacer esta ayudantía online, ya que por parte del departamento no deberían hacerse así, pero entiendo que va a ser más beneficioso para ustedes que se hagan online en el caso de que tengan alguna otra responsabilidad y no puedan asistir a la ayudantía. Y así les queda también el material para poder irlo revisando particularmente. Entonces, eso más que nada. Les adelanto que la ayudantía de hoy día no van a ser dos ayudantías, pero sí voy a intentar de que trabajemos solamente en ejercicio, de la manera de que podamos ver, ojalá todos los ejercicios que nos deberían corresponder a la materia que ha pasado el profesor, que la ha pasado un poco más lento. Entonces, deberíamos estar viendo hoy día en completitud lo que son intercambiadores de calor y flujos internos, que fue lo que empezó la semana pasada el profesor, y que es uno de los tópicos o ejes principales de la segunda prueba. Uno, que fue el que vimos al principio, que era el cálculo del coeficiente de transferencia de calor por convección. Y el otro, intercambiadores de calor. Hay otro que es de radiación, otro que es de transferencia de masa. Bueno, pero eso lo vamos a ir viendo en la medida en que vaya avanzando el semestre. Así que por ahora vamos a ver intercambiar de calor. Les tengo unos cuantos ejercicios acá para poder ir revisando. Así que aquí hay 4 ejercicios. Voy a intentar, ojalá, hacer los 4. Si no alcanzamos con un cuarto, les voy a hacer una cápsula extra ya la siguiente semana con un ejercicio extra de intercambiar de calor, pero por ahora vamos a intentar hacerlo con dos. ¿Ok? Entonces, vamos a partir con el primer ejercicio, cual dice así: un intercambiador de calor calienta agua desde una temperatura media de entrada, de inlet, de 20 grados Celsius hasta temperatura media de salida de 60 grados Celsius. Ustedes ya deberían haber visto lo que son estos temperaturas medias de entrada bueno, la temperatura media en general. Por medio de tubos de doble camisa que tienen respectivamente un diámetro interior de 20 milímetros, que es lo que se ve aquí en el dibujo acá abajo, y diámetro exterior de 40 milímetros. La superficie externa del intercambiador de calor está bien aislada y el flujo de calor se genera por un calentador eléctrico en el tubo exterior que genera un flujo de calor por unidad de volumen de Q punto, unidad de volumen, acuérdese, igual a 10 a la cuarta, watt partido metro cúbico. El flujo másico del agua es de m punto igual a 0,1 kilogramos partido segundo. La primera pregunta que nos hacen es ¿cuál es el largo del tubo para conseguir la temperatura de salida deseada? Acuérdense que la temperatura de entrada es de 20 y la de salida es 60. Por lo tanto, lo que tenemos que encontrar, dado ese flujo de calor que ya nos entregaron, cuál debería ser el largo de este intercambiador de calor para realizar ese cambio de temperatura. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? ¿Ya? Como le dije también en la ayudantía, las propiedades de esta agua, ¿ya? Como se entiende de que esta agua está pasando por dos estados distintos, lo que nosotros utilizamos es la temperatura film. Por lo tanto, primero que todo, vamos a calcular esa temperatura de film, que en este caso pasaría de 60 y 20. Entonces sería 60 más 20 dividido en 2, lo cual es 40, 40 grados Celsius. Con esto nosotros vamos a encontrar las propiedades del agua en la tabla que nos corresponda. ¿Ya? Les voy adelantando de que las ecuaciones que vamos a utilizar, y por eso la anoté acá arriba, van a ser las siguientes. El Q de convección, ya el flujo de calor por convección, que es el que finalmente se está realizando en la interfaz acá desde el agua, entre la pared y el agua, sería un flujo de calor de este estilo, ¿cierto? Sería por convección, ya que esto es un líquido que va pasando por acá, ¿no? Entonces, eh, la ecuación, ¿cierto? Para calcular ese flujo de calor por convección van a ser las siguientes que están acá. Una,
que es el flujo másico, multiplicado por el calor específico a presión constante del agua a esa temperatura, y la temperatura media a la salida menos la temperatura media a la entrada, ¿ya? Y finalmente, la otra también que va a ser importante va a ser la de que el Q de convección es igual, y aquí es donde nos va a interesar el dato que nos entregan, el flujo de calor volumétrico, ya que ese está en metro, o sea, dividido en metro cúbico, multiplicado por el volumen del espacio en el cual se está haciendo la transferencia de calor, ¿ya? Por lo tanto, eso también es importante considerar, ¿ya? Ese volumen, que es un volumen de este estilo, ¿no? Son dos tubos, como se ve acá, ¿cierto? Y en este espacio es donde se está eh, generando el calor y por lo tanto en este espacio es el que a mí me interesa calcular ese volumen. ¿Ya? Aquí tendríamos el diámetro exterior, que está escrito ahí como DE. Este sería el diámetro interior, perdón, el diámetro interior sería el que está acá, ¿cierto? Y tendríamos un largo, que sería el largo de ese intercambiador de calor. ¿Por qué nos interesa esta fórmula? Porque es la única fórmula de las que nosotros tenemos acá que ingresaría el valor del largo, que es el que me están pidiendo en la parte A de este ejercicio. Entonces, vamos a utilizar esa fórmula y por lo tanto vamos a también buscar este valor que está acá, este en específico, que es el calor específico a presión constante. ¿De dónde saco el calor específico a presión constante? De las tablas de propiedades termofísicas. En este caso, esta es la del Impropera, que se encuentra en grados Kelvin. ¿Ya? Si ustedes la buscan para grados Celsius, pueden encontrar también su respectiva tabla. ¿Ya? Pero en este caso voy a ocupar la del Impropera, que para este caso, ¿cierto? Nosotros sabemos que está a 40 grados Celsius, pero que para pasarlo a grados Kelvin, para utilizarlo con esta tabla que está aquí, tendría que sumarle 273,15 a estos 40 grados, ¿ya? Por lo tanto, esta temperatura en Kelvin va a ser igual a eh, 273,15 más 40, son 313,15. Y si nosotros nos vamos acá a la tabla del Incropera, tendríamos que la temperatura que más se acerca a lo que nosotros estamos buscando es la de 315. Ustedes podrían hacer una interpolación, pero los valores son tan cercanos entre 310 perdón, entre 4178 y 4179, que lo más probable es que esté muy cercano a los 4179 y nos vamos a quedar con ese dato. Entonces, el calor específico, si se fijan acá está, eh, en estado de fluido, ¿cierto? Del agua como fluido, ya es de 4179 y esto está en unidades de kilojoule, kilojoule sobre kilogramo por grado Kelvin, ¿ok? 4179. Entonces, este dato es importantísimo porque es el que vamos a ocupar en la fórmula que habíamos visto antes, ¿ok? Entonces, partamos con el primer, el primer cálculo de alguna de las fórmulas que nosotros mencionamos antes. Y este es el Q de convección. Vamos a ir ordenando estas fórmulas para que nos quede conveniente para utilizar después en la fórmula final para poder encontrar el largo. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que esto es el flujo másico multiplicado por el CP, multiplicado por la temperatura media a la salida, menos la temperatura media a la entrada. Si este intercambiador de calor estuviera enfriando, sería al revés, temperatura media a la entrada menos la temperatura media a la salida. ¿Ya? Entonces, estos datos nosotros ya los conocemos, podríamos calcular ese cubo de convección, pero nos interesa que ese cubo de convección también esté relacionado con el largo, ¿ya? Y para eso estaba la segunda fórmula que habíamos anotado, que es que el Q de transferencia de calor, ¿cierto? Multiplicado por el volumen es el Q de convección. Y ese volumen, nosotros ya sabemos que es pi cuartos sobre el diámetro externo al cuadrado menos
el diámetro interno al cuadrado, multiplicado por ese largo. Entonces, ¿cómo determinamos el largo? Y ahí es donde nosotros vamos a juntar todas las fórmulas y no los voy a aburrir con la parte matemática, ¿ya? La fórmula final, ya ustedes lo pueden corroborar haciendo sus matemáticas, para encontrar ese largo es la siguiente. El largo es igual a 4 veces el flujo másico multiplicado por el coeficiente perdón, el calor específico a presión constante, multiplicado por la temperatura media a la salida, menos la temperatura media a la entrada, y eso dividido en el flujo de calor en unidad de volumen, multiplicado por pi, y eso multiplicado por el diámetro externo al cuadrado, menos el diámetro interno al cuadrado. Y esto es llegar y aplicar. Si nosotros traspasamos todos estos datos, que a nosotros nos entrega ya el ejercicio, tendríamos que este sería 4 multiplicado por, ¿cuánto es el flujo másico? 0,1 kilogramos por segundo, dice ahí, por 0,1. Vamos haciéndolo con las unidades para que no nos vayamos a perder en alguna de las unidades. Esto es kilogramo sobre segundo. Voy a dejarlo aquí entre corchetes para que no me moleste. Multiplicado por 4179, que es esta en unidades de kilojoule sobre kilogramos por grado Kelvin. Kilojoule sobre kilogramo por grado Kelvin. Vamos a ir revisando al tiro las unidades, no le sí, dimensional. Y esto multiplicado por una diferencia de temperatura. Y eso va a ser 60 menos 20. Y esto está en grados Kelvin directamente. Y esto está todo dividido en el flujo de calor. El flujo de calor está en watts por metro cúbico. Esto sería 10 a la 4. Eso sería en watt sobre metro cúbico. Multiplicado por pi. Y eso multiplicado por una diferencia de el diámetro externo al cuadrado en el diámetro interno. Esto lo voy a anotar inmediatamente. El diámetro externo es 0,04 milímetros, 0,04 al cuadrado menos el otro que eran 20 si no me equivoco, ¿sí? 0,02 al cuadrado. Y esto al estar al cuadrado, estas unidades pasamos a metros, ¿cierto? Que esto eran milímetros, van a quedar como metros al cuadrado. Vamos a hacer el cálculo y vamos a hacer el análisis dimensional. Vamos a pasar directamente al cálculo. Si ustedes lo pasan todo esto a su calculadora, 4 por 0,1 multiplicado por 4179 multiplicado por 40 y eso dividido en 10 a la 4 por pi por 0,04 al cuadrado menos 0,02 al cuadrado. Eso debería darles un segundo. Creo que me equivoqué en alguna de las unidades. Esto en milímetros. Vale, esto está en kilojoules. Esto es, claro, hay que pasarlo a joule. Como está en kilojoule, esto es como 10 a la 3. Entonces vamos a multiplicarlo directamente el 10 a la 3. No, pues esto es 4,179, claro, porque aquí los separadores no están con coma.
es 4,179. Ahí estoy equivocado yo. Entonces, 4,179. Ahí sí, y nos dan 0,01, 4 por 0,1, pegado por 4,179, por 60 menos 20. Ah, pero aquí no está bien, porque la diferencia de temperatura debería quedar igual. Esto es 10 a la 4 por pi, 0,04 al cuadrado, menos 0,02 al cuadrado. Ya, ahí estamos ok. Entonces, esto nos da 1,77 metros. 1,77 metros. Y eso finalmente debería ser el valor, ¿cierto? Que va a alcanzar el largo, largo necesario más bien, del, de este intercambiador de calor. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el análisis dimensional. Vamos a darnos cuenta aquí que cuando estos se multipliquen se nos van a ir los kilogramos. Acá también se van a ir los grados Kelvin. Y arriba nos quedaría entonces kilojoule sobre segundo. ¿Qué nos quedaría abajo? Nos quedaría el metro cuadrado, se va con este metro cúbico y nos quedaría un metro abajo, nos quedaría watt sobre metro. Y esto entonces, este kilojoule sobre segundo, estaría multiplicando al inverso de abajo, que sería metros sobre watt. Y nosotros sabemos que watt es kilojoule sobre segundo. Por lo tanto, esto es lo mismo que watt, se va y nos quedaría solamente los metros. Y estaríamos ok entonces. El análisis dimensional nos entrega de que finalmente nos queda 1,77 metros de ¿ya? Eso sería para la parte A de este ejercicio. Es bastante corta. El análisis es un poco más largo, pero en verdad el ejercicio no es tan largo como lo que eh, a lo mejor haría verse. ¿Ya? Para la parte de 2 de este ejercicio nos dice la pregunta, ¿cuál es el coeficiente de convección local en la salida de la tubería? Es decir, lo que me están intentando hacer calcular es de esta transferencia de calor aquí a la salida, ¿cuál es este H? ¿Ya? Eso es básicamente lo que me están pidiendo. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a anotar al tiro acá, la parte 2 de este ejercicio. ¿Ya? Creo que hice más grande, sí. La parte 2 de este ejercicio. Sí. Ya. ¿Qué cosas son importantes en esta parte de acá? De que nosotros en la fórmula anterior que habíamos visto, el Q de transferencia de convección, ¿cierto? Esta fórmula que está acá arriba, se puede escribir de esa forma, ¿cierto? Pero el Q de transferencia de esta superficie ya se puede calcular igual como lo hacíamos nosotros antes, que era con el H multiplicado por, en este caso, la temperatura de la superficie a la salida, menos la temperatura media a la salida. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa, ¿cierto? Es que en este tubo que nosotros estamos analizando, aquí hay una transferencia de calor, ¿cierto? En esta zona. Por lo tanto, la zona más fría del fluido va a estar aquí, a la mitad más o menos, ¿cierto? Y a eso nosotros le llamamos temperatura media, en este caso a la salida, porque está en la zona de la salida, ¿cierto? Hay una zona de la entrada que está por acá atrás y hay una zona de la salida que es la que nosotros vamos a analizar ahora, ¿ya? Em, por lo tanto, esta transferencia de calor superficial por unidad eh, de área, por así decirlo, ¿cierto? Porque nosotros estamos viendo un tubo, ¿cierto? Que está transfiriendo calor. Entonces hay una superficie aquí por fuera que está transfiriendo calor. Por lo tanto, es una transferencia de calor por unidad de ancho, o sea, perdón, de área. ¿Ya? Entonces nosotros si pasáramos este H, ¿cierto? A intentar calcularlo, nos quedaría que sería el Q de transferencia de calor superficial
¿cierto? Dividido en esta temperatura a la salida menos la temperatura media a la salida también. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a también a darnos cuenta? De que este Q de transferencia de calor superficial, ya es lo mismo que nosotros lo escribiéramos de esta manera. O sea, más que lo mismo está relacionado con el Q de convección que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Con esto que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Con esta fórmula, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es el área, esto es perímetro, perdón. Estos dos juntos, para que no se vayan a confundir, son el área. Esto es perímetro y esto es largo, ¿cierto? Que es lo que calculamos, ¿ya? Pero además se relaciona con esta otra fórmula, ¿cierto? Que nosotros también conocemos, que el Q de convección es el Q generado, ¿cierto? En la zona de afuera. Esto es el generado, pero esto es por unidad de volumen, ¿ya? Multiplicado por el volumen en la zona de generación, ¿ya? Por lo tanto, este Q de superficie, ¿cierto? Está relacionado con todos estos parámetros que habíamos visto antes, ¿ok? Entonces, vamos a hacer ese trabajo. El Q de convección dividido en esta área, ¿cierto? Es igual a esto que nosotros tenemos acá, por el volumen, ¿cierto? Y el volumen en la zona de generación, ¿cuál es su fórmula? Nosotros ya lo tenemos acá, ¿cierto? Que es el que está aquí arribita. Vamos a copiar, 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 ¿cierto? Y vamos a hacer las maniobras matemáticas que nos interesan, ¿ya? Eh, ¿Qué cosas van a ser importantes acá? Como esto va a pasar dividiendo, nos van a quedar eh, algunos parámetros, ¿cierto? Que vamos a tener que ir revisando, ¿ok? Entonces igual al cubo de superficie, ya, el intercambio es al revés. Pues tenemos que el Q superficial por el perímetro por L es igual a el Q por el volumen en la zona de generación. Ahí sí, sí, porque si no, no me iba a quedar ese Q sub S, ¿ya? Entonces, este Q sub S va a ser igual al Q multiplicado por el volumen dividido en el perímetro por el L. Y este perímetro, el L nosotros ya lo conocemos de antes, ¿cierto? Vamos a dejarlo aquí a un ladito, multiplicado por el perímetro, que el perímetro de una de esta circunferencia va a ser finalmente, en la zona de generación sería el diámetro interior dividido en 2, eso sería R, claro, y sería por 2pi, 2pi por R, sí, por 2pi, sería el perímetro, ¿ya? Ahí tendríamos lista la parte de la izquierda, y faltaría la parte de arriba, que esto nosotros ya lo conocemos, que es pi cuartos multiplicado por el diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado, y eso multiplicado por L. Si nosotros nos vamos ahora a eliminar algunos conceptos que tenemos acá, tendríamos eso. Acá tendríamos pi cuartos. A ver, vamos a ir al tiro limpiando esto que tenemos acá. Vamos a trabajar solamente con en este minuto. Con este voy a destacarlo mejor. Con esto y con esto, ¿ya? Esto sería pi cuartos dividido, vamos a multiplicar mejor, multiplicar por 2pi, perdón, por uno partido en 2pi, ¿cierto? Es lo mismo que nosotros, si ahora
limpiamos este pi, nos va a quedar que sería un cuarto multiplicado por un medio. Y eso es directamente un octavo. ¿Ok? Entonces, vamos a tener aquí en esta parte de los pi, ¿cierto? Nos va a quedar u multiplicado por un octavo, ¿cierto? Vamos a dejar el 8 abajo, dejar el 8 aquí, y ahora vamos a trabajar con esta parte de acá. Esto es pura matemática, no, eso yo ni siquiera me detendría tanto en esto. Ya, nos quedaría, ya tendríamos listo con el octavo, el pi se nos fue, ¿cierto? Ya sabemos eso. Nos quedaría el diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado. Y aquí abajo nos quedaría un octavo, ¿verdad? 8 multiplicado por el diámetro interno partido en 2. Y esto nosotros sabemos que es diámetro interno partido en 4, ¿cierto? Entonces, vamos a limpiar un poco esta ecuación y nos va a quedar que finalmente este Q superficial es igual a el Q de generación partido en 4 por este 4 que está aquí, ¿cierto? Y por el lado derecho nos quedaría el d al cuadrado menos el diámetro al cuadrado menos el diámetro inferior. ¿Ya? Y esto básicamente va a ser la fórmula que nosotros vamos a ocupar para encontrar el Q superficial, porque todos los datos que están aquí nosotros ya los conocemos. Entonces, el Q superficial, y este es el que vamos a ocupar después para calcular el H. ¿Ya? Q superficial va a ser igual a 10 a la 4, que esto nosotros ya lo conocíamos, dividido en 4, multiplicado por el diámetro exterior, que es 0,04 al cuadrado, menos 0,02 al cuadrado, y eso dividido en 0,02. ¿Ya? Si nosotros pasamos esto a la calculadora, tendremos 10 a la cuarta dividido en 4 y esto multiplicado por 0,04 al cuadrado menos 0,02 al cuadrado y eso dividido en 0,02. Esto nos da, si estoy en lo correcto, 150. Y esto sería, si está en cubo de superficie, sería watt partido en metro cuadrado. ¿Ok? Y este es el valor que nosotros vamos a ingresar en la fórmula que habíamos tenido al inicio, que es ese H. Entonces el H, lo voy a pasar directamente acá abajo. H va a ser igual al cubo de superficie, ya cachamos que es 150, dividido en la temperatura media a la salida, eh, que serían 70 grados Celsius, perdón, la temperatura superficial a la salida, que es un dato que no está en el enunciado, pero que se lo voy a agregar. Pero ese dato sí es 70 grados Celsius, ¿ok? 70 grados Celsius la temperatura superficial, ¿ok? Eso es 70 menos 60, que es la temperatura media de la salida, que ese sí lo entrega el enunciado. Y eso finalmente nos va a dar lo siguiente, 150 dividido en 10. Y eso nos da un factor de 15. Entonces el coeficiente de transferencia de calor por convección va a ser 15. ¿Ok? Y esto estaría si arriba está en watt partido en metro cuadrado, watt partido en metro cuadrado por grado Kelvin. Y el análisis dimensional entonces estaría correcto.